Vamos a leer juntos. Bueno, escuchen por favor lo que dice la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos en toda la región de Acaya. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participan de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. ¿Por cuántas situaciones adversas has transitado en la vida? ¿Cuál fue la última vez que pasaste por una situación difícil? Quizá ahora mismo estés pasando por algo así. Alguien cercano a ti, un amigo, un familiar, algún hermano en la fe de la iglesia, sabes que está pasando por situaciones. Ahora escuchamos a algunas personas aquí. Tú mismo has pasado por angustias económicas, quizá no te alcanza el dinero, o situaciones en tu familia, relaciones con tus hermanos, con tus padres. Quizá te preocupa el futuro, qué voy a estudiar, con quién me voy a casar, encontraré a la persona indicada. No sé, algo, quizá hasta quién será el próximo presidente de México. Es algo que te angustie. Quizá has sufrido por lo que crees, por tu fe. Te hubieran gustado otros amigos, no tienes la cantidad de amigos que tú piensas por lo que tú crees. Sabes que mucha gente te trata polite, es con cortesía, pero porque estamos quizá en un mundo de tolerancia, ¿no? Pero sabes que algo no es totalmente aceptado. O quizás sí, tienes familiares o has tenido experiencias en algunas zonas de México o en el mundo, donde sabes que ser cristiano es causa de que sí, efectivamente te persigan, te quiten tus casas, posesiones, lastimen a tu familia. ¿O hay algún problema en tu matrimonio? ¿Creíste que esa persona, esa mujer, ese hombre sería lo que traería la solución a tus problemas, que te iba a dar todo el amor, todo el respeto que tú estabas buscando y pronto descubriste que no es así? O un hijo tuyo te quita el sueño porque ha tomado decisiones que crees que no son las correctas, que están haciendo cosas que no son las que esperas y no puedes dormir. Tienes que orar y decirle a Dios que lo ayude, que lo libre de hacer cosas peores, que traigan consecuencias a su vida diferentes. No sé,
La enfermedad también puede ser una causa, es quizá una de las más fuertes. Estás acompañado de algún hijo en alguna enfermedad o tus padres. Qué difícil debe ser acompañar a tus padres por un momento donde sabes que ellos están transitando por una situación difícil que quizá no van a salir de ahí. ¿En dónde encuentras fuerza en momentos así? ¿De dónde sacas paz cuando pasas por esos momentos de sufrimiento? Vamos a orar. Padre Santo, te rogamos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos entender tu palabra y reflexionar sobre lo que tú nos dices en la Escritura, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué has intentado? ¿Qué has intentado para esto? ¿De todo? ¿Ya intentaste de todo? ¿Lo negaste? ¿Lo aceptaste? ¿Lo volviste a negar? ¿Te aislaste? ¿Te volviste a incorporar? ¿Te volviste a aislar? ¿Qué has intentado? ¿Alcohol? ¿Algún otro vicio? ¿El trabajo? ¿La escuela? ¿Te dedicaste? ¿Te aislaste? ¿Trataste de que eso no pasara, pero te diste cuenta que sí está pasando? ¿Cambiaste de pareja? ¿Qué has hecho? ¿Cambiaste de ciudad, de iglesia? ¿Qué cosas has intentado para tratar estos problemas? ¿Buscaste en el dinero, sexo, la belleza? ¿Cuidaste tu cuerpo lo más posible? ¿Trataste de ser aceptado, lo más cool, el más aceptado de tu grupo? ¿Qué cosas has intentado para pasar por estas situaciones? Quizá buscaste ya en varias filosofías, religiones, otros tipos de meditación. Quizás te está haciendo eso aquí mismo hoy. En diciembre del 2005, cuando estábamos regresando mi familia y yo de vacaciones, estábamos 2 horas, dos días de distancia de la ciudad. Veníamos regresando de la ciudad, yo me sentía mal y mi esposa me llevó al hospital. Había manejado 2 días, yo pensé que era eso, la altura de la ciudad, pero ella me llevó. Entonces fui ahí al hospital y después ellos inmediatamente se dieron cuenta que tenía la presión muy alta, me internaron, empezaron a monitorearme y a buscar la causa por la que la presión estuviera así de alta. Y estando ahí, los médicos me dijeron que tenía una enfermedad renal y que mis riñones iban a dejar de funcionar eventualmente. Entonces, yo recuerdo estando ahí en el hospital, monitoreado en todo, estaban checando todos mis signos vitales. Y me parece que al 4.º día que estaba ahí en el hospital llegó el doctor y me dijo: mira, pues ya encontramos la causa, tus riñones es la causa por la cual tienes la presión alta, estás enfermo, es una enfermedad primaria de riñones y no hay cura para eso que tienes. Yo recuerdo haberme angustiado mucho por esa situación. Recuerdo que realmente me angustió mucho eso. De inmediato, como estaba monitoreado, mi presión se volvió a subir y mi ritmo cardíaco ahí se elevó. Realmente en esos momentos fueron difíciles para mí, estoy seguro que para mi esposa también, porque ella estaba ahí conmigo en el hospital. Y sí, experimentamos mucho sufrimiento durante ese periodo. Pablo aquí en la Biblia está escribiendo a una iglesia, a la iglesia de Corinto, que necesita consuelo, que está pasando por un momento de sufrimiento. No sabemos a detalle en qué está pasando en la iglesia, pero sí sabemos que está sufriendo, porque ustedes pueden notar que se repite una y otra vez la palabra sufrimiento y consuelo en el pasaje. Y Pablo establece la perspectiva correcta de las cosas desde el principio. De la realidad complicada, Pablo dice: ok, la realidad es difícil, pero hay un Dios que consuela. Hay un Padre de misericordia. Al empezar así su carta y no al revés, Pablo establece la visión
correcta de las cosas. Si hay un mundo que está sufriendo, hay quien consuele. ¿Qué filosofía o religión del mundo conoces que hable de un Dios así? Yo estuve buscando un poco y no encontré ningún atributo de Alá, nada en las religiones orientales del budismo, ningún dios azteca, ningún dios griego, ninguno tiene esta característica. Solamente el Dios de la Biblia es el Dios que se define a sí mismo como un Dios que consuela. Así que si hay quien consuele, es porque hay sufrimiento. Y si hay sufrimiento, si hay, existe, es real, pero hay un Dios que consuela y da esperanza. Muchas veces las cosas no funcionan como se espera y transitar por un mundo que está roto produce angustias y dolor. Pero Dios se define a sí mismo como el Dios de consolación y un Dios que da una verdadera esperanza. En esta porción de la Escritura vamos a encontrar 3 cosas en las que podemos meditar esta mañana. El sufrimiento es real, hay un consuelo real y la esperanza es real. Por favor, volvamos ahí al pasaje y vamos a ver en el verso 8 e inicios del 9 que Pablo habla de su propia experiencia. Él dice que está realmente afligido, agobiado, bajo muchísima presión, que se sentía como sentenciado a muerte. Por favor, vayamos literalmente en el pasaje, en el 8 dice: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados, bajo tanta presión, que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. La Biblia no es un libro de fantasías, de cosas ilusorias. Al contrario, es un libro que habla de la realidad, de cosas reales. Dios está narrando hechos de personas reales. No es un libro vacío que hable de lo positivo, de equilibrio de fuerzas, nada de eso. Dios en su palabra expresa con transparencia la realidad de las personas. Y habla de un pueblo que experimenta dolor. Como dije hace un momento, es muy complicado para muchas filosofías explicar el tema del dolor. De hecho, por ejemplo, los ateos no pueden explicar eso. No hay una explicación para el dolor. Pero la Biblia habla con claridad, lo dice claramente y dice que la razón por la cual experimentamos sufrimiento en un mundo es debido a la caída. Es debido a que el hombre cayó en pecado. Y cuando esto sucede, todas las cosas dejan de funcionar como se diseñaron. El hombre, hay una ruptura entre Dios y el hombre. El hombre antes deseaba pasar las tardes con Dios, como leemos en Génesis, y ahora él se esconde, ya no quiere más. Algo dentro de él se rompió, ya no puede pensar igual. ¿Cómo puede pensar que se va a esconder del Dios que creó todas las cosas? Y siente vergüenza por él mismo, siente vergüenza porque está desnudo. Antes jamás había experimentado eso. Se rompió también la relación que había entre ellos, de una relación de unidad, de comprensión, de amor. Ahora hay culpas, él fue, no fue ella. Se rompe la relación con la naturaleza. Antes trabajaba, le daba placer, obtenía resultados de su trabajo. Ahora la naturaleza no coopera más con él. Le va a costar verdadero trabajo. Y la naturaleza es maldecida por el pecado del hombre. Nada funciona como se diseñó al inicio. Y caminar en un mundo así es como una vez nos decía Luis Kellenbrick, es como caminar sobre vidrios, sobre ir descalzo sobre vidrios. El dolor es real y la Biblia lo explica, es muy clara en eso. Cuando estás pasando por momentos de sufrimiento, una de las cosas que que estás buscando es consuelo, que alguien te entienda, te escuche, te acompañe, te consuele. Y la Biblia es lo siguiente que dice en este pasaje, en el verso 5, dice:
pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Compartir los sufrimientos de Cristo, eso quiere decir que Él comparte tus sufrimientos y tú con Él, que Él sufre contigo. En la narración del libro de Hechos, cuando Saulo todavía va camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, ¿se acuerdan la narración que dice que todo este tema de que Pablo ve una luz muy fuerte, se cae y escucha una voz del cielo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué interesante, ¿no? Que Jesús no le dice: ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? De hecho, Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Lo que le estás haciendo a mi iglesia, me lo estás haciendo a mí. Jesús es tu compañero en sufrimientos. También el libro de Hebreos, en el versículo 4:15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Pasaron 7 años de ese diagnóstico que me dieron en el hospital. Y en ese año el doctor nos empezó a hacer preguntas muy extrañas en ese momento para Liz y para mí. Me empezó a preguntar de mis papás, que si estaban vivos, qué edad tenían, cuál era su salud. Me preguntó de mis hermanos, cuántos eran, dónde estaban, a qué se dedicaban. Y salimos de esa consulta, Liz y yo pensando: bueno, ¿por qué hizo todas esas preguntas familiares que nunca antes había hecho? Entonces nosotros dijimos: pues está pensando en quién me puede donar un riñón. Llegamos, pasamos todo el protocolo y no como el caso de Ceci, que hubo una mejoría en mis riñones, siempre hubo una degradación. Llegué al quirófano y tiempo después de la operación yo reflexionaba y decía, al pensar en Jesús como un compañero de sufrimientos, realmente en algún momento leyendo la Biblia yo decía: es como si Jesús hubiera estado conmigo ahí en el quirófano, en la plancha de al lado, sufriendo conmigo, porque eso es lo que dice la Escritura, que Él me estaba acompañando. Y eso me dio mucho confort. Me conmovió saber que Él estaba conmigo en esos momentos y que era mi compañero en sufrimientos. A veces cuando estamos pasando por momentos así, viene la pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué me pasan cosas malas a mi familia? ¿Por qué me pasan a mí? ¿Sabes? Jesús sufrió en la cruz y su sufrimiento ahí fue realmente injusto. Fue injusto porque tuvo un juicio injusto, truqueado con mentiras. Fue injusto porque el castigo romano era realmente cruel. Pero no solo eso, su sufrimiento fue mucho mayor que eso. El sufrimiento de Jesús lo encontramos y lo hemos estudiado en Semana Santa cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese sufrimiento fue esa ruptura cósmica de la relación perfecta de Dios mismo, que Dios lo abandona porque Jesús está cargando el pecado tuyo y mío ahí en la cruz. Ese fue el sufrimiento más grande que jamás haya existido. Y era injusto en el sentido que Jesús no tenía que haberlo pagado, estaba pagando por ti y por mí. Jesús estaba en la cruz en un carácter sustitutorio. Eso quiere decir que estaba en sustitución de nosotros, estaba sustituyéndome a mí en la cruz. Y ese fue el mayor sufrimiento más grande que haya existido, la relación perfecta de Dios rota. Entonces, sí, el sufrimiento es real, Jesús te entiende, pero también te puede ayudar. Jesucristo encontramos consuelo real, pero también encontramos esperanza real. Por favor, veamos la segunda parte del versículo 9.
Y dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo tocó fondo, fue llevado a un sufrimiento mayor al borde de sus fuerzas. Ya no le quedaba nada, ninguna esperanza de salir con vida. Ya dijo, no puedo más, se daba por muerto. Dice el pasaje que ya no tenía esperanza, no había nadie a quien acudir, ningún médico al que llamar, ninguna receta, ninguna medicina, ningún recurso, nada, no le quedaba nada. Y entonces explica, eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Tú has estado en una posición así? Ya nadie más a quien acudir, ya no hay dinero, no hay contactos, amigos, nada que te pueda librar de ahí. ¿Has tocado fondo? Pablo dice que lo que Dios le estaba enseñando es que no confiara en sí mismo, sino que confiara en Él. Esa es la lección que Pablo dice que estaba aprendiendo ahí. Cuando a mí el doctor me dijo esto, que estaba enfermo y que iban a pasar años para que, o no me dijo años, me dijo se van a dejar de funcionar, yo la verdad al principio dije no me va a pasar, no me va a pasar. El doctor no sabe que yo puedo comer mejor, puedo tener una mejor dieta, puedo hacer ejercicio, puedo tomar medicina que no me haga daño. El doctor no sabe todas estas cosas que yo puedo hacer, no me va a pasar, estoy seguro que no me va a pasar. Y al final, recuerdo estando ahí cuando me pusieron, bueno, te ponen un catéter aquí que entra por una de las venas principales para que llegue directo al corazón y ahí te puedan hacer la hemodiálisis, que es la que estaba hablando Ceci hace rato. Yo recuerdo haber estado ahí y te quedas media hora más o menos en lo que un cirujano te abre y te pone ese tubo. Y salieron mis lágrimas. Me recuerdo que la doctora decía, ay, los hombres no aguantan ningún dolor. Yo la verdad no expliqué ya nada, y sí supongo que sí, ¿no? No aguantamos menos dolor que las mujeres, pero mis lágrimas eran porque creí que no iba a llegar a eso, porque yo tenía mis recursos para no llegar ahí. Pero Dios me enseñó que no necesitaba nada sino solo de Él. Siendo honestos, lo último que queremos es depender de alguien. Si somos autónomos, mejor. Si tú puedes hacer las cosas por ti mismo, mejor. Aparentemente Pablo tenía esa tendencia igual que nosotros, porque él dice que Dios a través de esta situación extrema le recuerda que solo debe de confiar en Él, en el Dios que resucita a los muertos. Sea que crea que tiene las cosas resueltas o no, sea que crea que tiene las soluciones en sus manos o no, lo único que necesitaba Pablo y necesitas tú, necesito yo, es el Dios que te creó. Fuimos hechos para depender solamente de Él, del Dios que resucita a los muertos. Solamente ahí hay esperanza real. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde están los héroes de la fe, nos recuerda la historia de Abraham e Isaac. Abraham ya era grande y Dios le prometió que iba a tener una descendencia muy numerosa. Y le da un hijo cuando ya está viejo, un solo hijo. Y después, un tiempo después, le dice, sacrifícamelo. La Biblia no habla de sacrificios humanos, en ningún lado vemos sacrificios humanos, pero aquí vemos esta petición de Dios diciéndole a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y podemos leer en el verso 17 del 11 de Hebreos lo que pensaba Abraham. Por la fe, Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así
en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Isaac era una prefigura de Cristo. Enseñaba al pueblo a ver hacia adelante que iba a haber uno que sí iba a dar su vida. Y ese fue Jesús, que sí dio su vida en la cruz, sí fue sacrificado, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y de ese Dios está hablando Pablo, del Dios que resucita a los muertos. Ahí tenemos la esperanza real. Acompáñenme por favor al verso 4. Dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Esta palabra consuelo que vimos en el pasaje que vemos una y otra vez, en algunas versiones en inglés se traduce como comfort, y ambas palabras, confort y consuelo, vienen del latín con y forte, que significa hacerse fuertes conjuntamente. Es difícil para nosotros en nuestra cultura que es individualista, y cada vez creo que tendemos más al individualismo, entender esto. Pero quizá las enfermeras, los médicos, los psicólogos de nuestra iglesia pueden entender mucho mejor eso. Es acompañar a alguien que tiene necesidad para que transite por eso y pueda salir. Eso es confortar, ese es el consuelo. Pero saben, la iglesia tiene algo mucho mejor que la medicina y la psicología. Tiene un Salvador que te entiende, tiene un Salvador que te puede transformar, que te da verdadero consuelo y esperanza. Y una comunidad de gracia, donde la consulta no dura unos minutos y te puede costar muy caro. La iglesia tiene unos recursos mucho mayores. Uno de los pasajes que explica el consuelo, el tipo de consuelo que Dios nos da, es Isaías 40. Lo pueden llevar de tarea para leerlo en su casa, pero el libro de Isaías habla de un consuelo que implica palabras de cariño, palabras de ánimo y hablar de una esperanza real en la gloria de Dios. Un consuelo firme y seguro. Cuando yo transitaba todo esto, esta situación que estoy contando en algunos fragmentos, me daba mucho apoyo ver a las personas de la iglesia diciéndome que habían orado por mí, por mi familia, acompañándome. Recuerdo a las personas que estuvieron ahí y se los agradezco mucho, que en el día de su cumpleaños nos acompañaron al hospital, como esa comunidad de gracia. Recuerdo que mi hermana me mandaba por textos versículos de la Biblia, y qué esperanza me dio cuando ella me mandó el Salmo 130 y yo leí amor inagotable. Dije, Señor, para mí, que no merezco nada, ¿cómo me das amor inagotable? Un amor que nunca se va a acabar. Un consuelo firme y seguro. Dice el verso, que nosotros también podamos consolar a los que sufren. ¿Cómo ofreces consuelo a otros? Hay algunos que no sabemos hacerlo y hay otros que lo saben hacer muy bien. Pero hazlo como dice la Biblia, con palabras de cariño, con palabras de ánimo, recordando la verdad de la Escritura. Hazlo con la actitud de que tú todavía necesitas ser consolado. Aprovecha las oportunidades que Dios te ha dado en tu vida, lo que tú has experimentado, para ayudar a otros, para ayudarlos a transitar, a ponerles el hombro, ayudarles a transitar en ese periodo también. Hazlo como Dios te ha enseñado. Qué interesante la manera en que Pablo termina este pasaje. En el versículo 10, la segunda mitad. Dice, en Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros,
Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Pablo pone énfasis especial en la oración aquí al final del pasaje. Dice, mientras esperamos que Dios nos siga librando, oren por nosotros. Y también dice que las respuestas a las oraciones tuvieron un gran resultado. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Yo lo puedo decir, estoy seguro que muchos de ustedes lo pueden decir. Las oraciones de ustedes a favor nuestro tuvieron gran resultado. Y gracias a Dios por eso. Cuando des aliento a otros, habla con palabras de cariño, con palabras de ánimo, recuérdales la verdad de la Biblia, háblales de la gloria de Dios y ora por ellos. La oración es el medio que Dios usa para bendecir a su pueblo. Yo sigo luchando. La verdad es que Dios no ha terminado conmigo ni con mi familia, pero he entendido que así en esta situación, que Él ha decidido usar personas incompletas, que todavía no terminan su trabajo, para bendecir a otros que también están incompletos. Que Dios nos ha permitido transitar por esto para que podamos ser empáticos con los que también están transitando por esto. Esas 6 semanas de que habló Ceci es algo tremendo. No puede ningún enfermo renal no ir a su hemodiálisis 2 o 3 veces por semana porque sus niveles de potasio en sangre, fósforo, todo eso se elevan y pueden causar una falla en el cuerpo. Los reos de muerte les inyectan potasio para que el corazón se detenga y tus riñones se encargan de que eso no suba. Entonces no es cualquier cosa eso. No, nadie sabe lo que es tener una cosa aquí pegada si no te la pegaron antes. Y eso me ayuda a entenderla y a entender a mi tía que también está pasando por un protocolo de trasplante y a sentir compasión por ellos y quererlos ayudar. Pero sabes, no estoy terminado y muchas veces vuelvo a ser indiferente, se me vuelven a olvidar las cosas por las que yo pasé y doy gracias a Dios por este tiempo que me da a estudiar esto, que me recuerda por dónde el Señor me ha traído. Pero así, en estas circunstancias, de esta manera, aún sin terminar conmigo, Él me llama a consolar y a ayudar y a bendecir a otros. Para terminar, recuerda que hubo uno que sufrió por ti. Sufrió injustamente, cargó tus pecados, fue por ti a la cruz. Sufrió un dolor cósmico por esa ruptura. Él te entiende, vivió en este mundo. Nadie se lo contó, padeció, transitó por este mundo. Pero prometió al irse que iba a preparar un lugar con Él, donde ya no va a haber más lágrimas, sufrimiento, dolor. Vas a estar con Él, en su casa, con ese Dios de consolación, con ese Padre de misericordia. ¿Ya sabes que Dios es tu Padre? ¿Le puedes llamar Padre? ¿Sabes que es tu papá? Un Padre bueno, que protege, paciente, amoroso. ¿Lo conoces así? Que renueva su amor cada día. Si todavía no sabes cómo puede ser esto posible, si no sabes cómo lo puedes llamar Padre, cómo llegar a ser un hijo de Él, un hijo adoptado. Mira, este Padre no está esperando a que seas perfecto para que seas su hijo. No es lo que pide, porque no lo vas a lograr. Él sabe que no vas a ser perfecto porque no lo vas a lograr. Pero lo que sí pide es que te arrepientas de tus pecados y creas en Él, en su Hijo Jesús, que puso su vida en lugar de la tuya. Cuando entiendas eso, entonces conocerás al Dios que consuela, entonces tendrás esperanza real
y también estarás listo para compartir con otros, para que consueles a otros y les des la esperanza segura de este Dios de consolación y de este Padre de misericordia. Amén.